Del libro Cosas olvidadas de Gustavo Robert, Las gallegas de la Rosa. El almuerzo dominical se desarrollaba normalmente. El clima era distendido y de familia. Se hablaba sobre las próximas elecciones presidenciales. La duda estaba entre Alfonsín o Luder. Peronistas y radicales se enfrentaban en otro duelo electoral. Jorgito interrumpió la charla que se desarrollaba entre los adultos con una inocente adivinanza. «Papi, ¿a qué no sabés quién era el prócer que no veía ni más ni menos?» Luego de meditar unos segundos y al solo efecto de no dejar a su pequeño sin la satisfacción de participar en la conversación de sus mayores, Manuel se confesó ignorante. Con una amplia sonrisa el chiquito respondió: «Juan B. Justo, papá». La respuesta causó la risa de toda la familia, menos de Rosa, la abuela, quien desde la cabecera intervino. «A ver, mocoso, si sos un poco más respetuoso». El silencio se apropió súbitamente del comedor. Jorgito, avergonzado, fijó su mirada en el mantel y contuvo las lágrimas por la inesperada reacción de su abuelita. «Bueno, mamá, tampoco es para reaccionar así», intercedió Manuel acariciando la cabecita de su hijo. «Es que ustedes no saben que si no fuera por el doctor Juan Bautista Justo, ninguno de nosotros estaríamos acá», respondió. Así comenzó el relato. María del Luján Placilla, inmigrante andaluza, era viuda de un joven soldado catalán víctima del paludismo contraído durante la guerra contra Estados Unidos en 1898. Marcel Blanca era su nombre, y ese año había sido enviado a luchar al frente de Cuba. Allí murió, dejando a la muchacha con una hija de 5 años en una España convulsionada y sumida en una difícil crisis económica. La antigua potencia ibérica perdía con esa guerra lo poco que le quedaba de su antigua gloria colonialista. Ya no era ni la sombra de la España de los Austrias. En la situación de la península no se avisoraba mejora. Por eso decidió emigrar al Nuevo Mundo a probar suerte. Al llegar 1900, la gallega, como la llamaron enseguida los habitantes del conventillo, tenía 25 años y como tantos inmigrantes había llegado al puerto de Buenos Aires un año antes, solo con una valija y su pequeña aferrada a su mano. El nuevo siglo prometía ser de prosperidad en estas tierras. Ya habían venido miles y miles de inmigrantes durante las décadas anteriores, provenientes en su mayoría de España e Italia. La política de apertura respondía a un proyecto agroexportador que la oligarquía terrateniente había adoptado como vía de crecimiento para una Argentina que soñaba a esplendor en el extranjero. María del Luján había venido a hacerse la América, y voluntad de trabajo no le faltaba. Por ello, a poco de su arribo, ingresó como operaria en una importante tabacalera, La Victoria. Era una fábrica donde a las más de 200 empleadas se les permitía llevar a sus hijos pequeños, pues contaba con guardería y se le otorgaba permiso para dar de mamar a sus bebés. Sin embargo, las condiciones laborales eran sumamente rigurosas. La jornada de trabajo duraba 10 horas, en que debían permanecer de pie, y si a una obrera se le caía un cigarrillo al piso, se le aplicaba una amonestación. Si se le caían 2, se le descontaba el salario del día. El control lo llevaban 4 celadoras que se abusaban de la ínfima cuota de poder del que habían sido investidas. Como he de suponer, habían sido operarias comunes tiempo atrás, y su cargo las llevaba a ver a sus antiguas compañeras desde un escalón más alto. Eran muestras vivas de que no hay peor cuña que la del mismo palo. La tarea de la gallega era tan rutinaria como la del resto de las empleadas, aunque corría menos riesgo de que se le descontara el jornal. Debía frotar pasas de uvas en las hojas de tabaco
que luego se transformarían en cigarros habanos y pasarían a proveer numerosas cigarrerías, entre ellas la del Congreso de la Nación. Irónicamente, hacía habanos como los que habían hecho famosa a la tierra donde había muerto Marcel, su amor. Nunca dejó de pensar en esa paradoja. A poco de llegar entabló amistad con Matilde Beltrán, una criolla que se había desempeñado como empleada doméstica en la casa del doctor Juan B. Justo, quien la había recomendado en la Victoria. Esa mujer era una eterna agradecida a esa familia, pues gracias a la ayuda de la doctora Alicia Moró, esposa del político, había logrado además terminar los estudios primarios. El brote de viruela de 1903 fue, si se permite la redundancia, más virulento que nunca. Los conventillos de los que el barrio de San Telmo estaba plagado eran un caldo de cultivo más que apto para cualquier enfermedad contagiosa. El que habitaba María Luján era del doctor Nicolás Repeto, político socialista, que había realizado algunas mejoras y cobraba alquileres algo más económicos. Sin embargo, las condiciones de vida eran bastante precarias. Baños compartidos por varias familias, habitaciones poco calefaccionadas en invierno y menos ventiladas en verano, hacinamiento, escasez de recursos e ignorancia eran la moneda corriente. «Estoy desesperada, Matilde», confesó en voz baja María del Luján a su amiga mientras untaban pasas en el tabaco. «¿Qué te pasa, gallega?», replicó la criolla. «Me late que Paloma ha contraído la viruela». «Válgame Dios, ¿estás segura?», inquirió preocupada. «Tiene todos los signos y varios chavales del vecindario se han enfermado», confirmó angustiada. «Además pregunté en la iglesia y el malnacido del cura me dijo que avisaría a los del lazareto. ¿Puedes creerlo? Ya perdí a mi Marcela, ahora puedo perder a mi hija. ¿Dónde coño está Dios? Todo me lleva a pensar que no existe». «Déjame que lo hable con doña Alicia», respondió refiriéndose a la doctora Moró de Justo. Esa misma noche, la médica y activista socialista, acompañada por su antigua empleada, se allegó al conventillo. El silencio nocturno invernal sirvió de cobijo a la visita. Revisó a la niña y confirmó las sospechas. Le recetó un medicamento y le instruyó de las estrictas normas de higiene que debía seguir. La gallega, aterrorizada por la idea de perder lo único que le había quedado de su esposo, se grabó todo letra por letra y lo puso en práctica al instante. Buenos Aires estaba con su capacidad hospitalaria totalmente colapsada. En consecuencia, se habían habilitado algunos lazaretos donde recluían a los enfermos a la espera de una cama vacía en alguno de los centros de atención. Eran depósitos de enfermos que, si lograban burlar a la muerte, accederían a la atención médica correspondiente. La mayoría de los internados quedaba en el camino y sus familiares ni siquiera llegaban a darles un último adiós. Por lo general eran enterrados en fosas comunes y espolvoreados con abundante cal viva para evitar más contagios. Por entonces, circulaban historias que contaban los sepultureros y cuidadores de cementerios de haber escuchado gemidos en los montones de cadáveres. La más truculenta decía que una noche uno de los cuidadores se había encontrado con alguien que había salido caminando de entre los muertos. Que a Paloma le sucediese algo así era un pensamiento que atormentaba a la gallega. Era una niña de solo 10 años. Los inspectores de salud recorrían periódicamente los conventillos de Buenos Aires, conscientes de que la mayor probabilidad de contagio estaba allí. Acompañados por policías y personal de los lazaretos, cargaban en furgones a los enfermos con o sin el consentimiento familiar. A los pocos días de haber sido confirmada la viruela en la niña, tanto la doctora como el doctor Justo habían pasado ya varias veces para ver a su paciente. Siempre lo hacían de noche. La infortunada María del Luján había despertado la compasión del matrimonio. Estaba sola,
Era extranjera y tenía una niña enferma. No podía haber situación más desafortunada. Inesperadamente, un atardecer, golpearon con insistencia la puerta de la habitación de alquiler de la gallega. Asustada, abrió y se encontró con el doctor Justo, quien la empujó dentro del recinto y cerró la puerta de un golpe. Abrigue bien a su hija, enciérrela en el ropero y cébeme unos mates que vienen los del lazareto, ordenó el médico. La joven tomó una frazada, envolvió a la niña y la introdujo en el mueble. Paloma mía, no temas. Por favor, no digas una palabra. Te lo ruego, mi tesoro. La chiquita se acuclilló, tomando la manta de los bordes con ambas manos. Abrazó sus rodillas y escondió su cabecita entre ellas para que ni siquiera su respiración se oyera. Era un minúsculo bulto oculto entre las prendas colgadas dentro del mueble. Sin golpes previos y con el mismo ímpetu que minutos atrás la puerta de la pieza se abrió, un policía y un enfermero, acompañados por un funcionario del lazareto, detuvieron su avance en la entrada al ver al visitante. «Doctor Justo, ¿usted aquí?», preguntaron sorprendidos. «Buenas noches, señores. ¿No saben golpear la puerta ustedes?», respondió él con calma. «Sí, disculpe, estamos buscando contagiados de viruela». «No, caballeros», dijo con una sonrisa, «solo estamos mi amiga y yo tomando unos mates». El policía tocó con sus dedos la visera de su casquete tipo prusiano en señal de respeto y respondió: «Si es así, no los queremos molestar. Que pasen buenas noches». Los tres personajes cerraron la puerta y se miraron con picardía. «Ah, doctor Justo, usted no deja títere con cabeza», murmuró el enfermero. «Por lo menos tiene buen gusto», agregó el empleado del lazareto. Al llegar a la fábrica el día después, la gallega abrazó a su amiga y le relató lo vivido. «¿Cómo puedo agradecerle a esa buena gente, Matilde?», preguntó emocionada. «No es necesario que agradezcas nada. Gallega, acompáñame este sábado a una reunión. Ellos van a estar». Efectivamente, en el local de La Vanguardia, se congregó una cantidad de activistas del socialismo con objeto de delinear ideas para la organización de la Unión General de Trabajadores, que estaba en plena gestación. Además, el doctor Justo, de su esposa y del doctor Repeto, se hallaba presente un joven muy apuesto, con aires de mosquetero, melena prolijamente peinada, bigotes muy largos de estilo manubrio, bastón y chambergo requintado sobre la ceja izquierda, con ala bien ancha, quebrada sobre la copa en su costado derecho. Alfredo Palacios hacía suspirar a todas las damas que lo conocían, y con su elocuente verba a todos quienes lo escuchaban. La gallega quedó encandilada. Por supuesto, él notó la presencia de esa andaluza que lo miraba embelesada. Fueron presentados por la doctora Moró y entre ellos se entabló una amistad que, bueno, es materia de otro relato. Él era soltero, ella viuda. Después de todo, se trataba de gente joven y sin compromisos afectivos. María de Luján, desilusionada en su fe religiosa, se transformó en una ferviente activista del Partido Socialista y formó parte de los primeros afiliados de la UGT. Fue su forma más sincera de agradecer que su niña, Paloma, había sido salvada de morir recluida en algún lazareto. Una rosa roja de plata esmaltada, obsequiada gentilmente en privado por Alfredo Palacios, pasó a decorar su solapa en cada acto o marcha a los que asistió de allí en más. Aquellos eran años de lucha por obtener derechos que hoy nos parecen naturales. La jornada laboral de 8 horas, la igualdad de salario entre hombres y mujeres, el voto secreto y universal y muchos otros logros posteriores eran sueños incumplidos aún. Serían necesarios muchos años y mucha sangre para llegar a la realidad que hoy vive la Argentina. Y en esas luchas, una de las más firmes participantes fue la gallega de la Rosa, María de Luján Placilla. En 1906 asumió como jefe de policía de la capital federal
el coronel Ramón Lorenzo Falcón, hombre firme en sus decisiones y convencido, como gran parte de la sociedad de entonces, de que las ideas de izquierda eran una amenaza para nuestro estilo de vida. Consecuentemente a ello, Falcón tenía entre ceja y ceja a cada socialista, comunista o anarquista que se cruzara por su camino, y el tiempo no tardó en darle la oportunidad de demostrarlo. El 1 de mayo de ese mismo año, jornada en que los sindicatos porteños organizaron una manifestación en conmemoración del Día de los Trabajadores, un escuadrón de 120 jinetes de la policía montada cargó sobre los manifestantes disparando sus armas de fuego. Varios heridos y muertos quedaron tendidos en la calle luego de que la multitud huyó en desbandada. María de Luján vivió por primera vez la violencia de la represión y los gritos, los estampidos y el temor templaron aún más su carácter y sus convicciones políticas. Ella era una de las tantas obreras que por un jornal mínimo se deslomaban en las fábricas. Era parte de la otra cara de la moneda durante esos años de vacas gordas, tiempos de prosperidad, pero no precisamente para las masas trabajadoras urbanas y rurales, que eran el motor de esa bonanza. Las manos del andaluz eran fuertes, su belleza y garbo estaban intactos, aunque ya había pasado ampliamente los 30 años de edad. La gallega de la Rosa era un personaje ya conocido por los socialistas y por la policía, que la había visto en varios actos políticos. A lo largo de esos tiempos, la represión nunca abandonó las prácticas del gobierno. La huelga de los inquilinos, la Semana Roja, las manifestaciones del Día del Trabajador, como tantos otros actos, aumentaban tanto el número de heridos y muertos en las filas de los marxistas como, eventualmente, en las de los guardianes del orden burgués, como eran llamados despectivamente. Entre esfuerzos, privaciones y febril activismo político, llegó la gallega al año 9, y Paloma Blanca Placilla, su hija ya crecida, era una hermosa adolescente de 16 años. Para entonces, la viruela era un mal recuerdo que había dejado en su cuerpo solo algunas marcas aisladas. Podría afirmarse sin temor al error que la niña tuvo una infancia a medias, pues desde muy pequeña debió ser autosuficiente en muchos aspectos. El horario laboral de María de Luján nunca le permitió prestarle la atención que hubiese querido. Debido a ello, su hija maduró prematuramente, más aún porque comenzó a trabajar a los 12 años de edad, como niñera de una familia conocida de los justos. La adolescente Paloma, tan bella como su madre, percibía las miradas masculinas que provocaba al caminar. Lo hacía con la cabeza gacha, pero saberse tentadora le resultaba íntimamente grato. En una de las tantas refriegas con la policía provocadas ese año, durante la primera semana de mayo, tras una corrida, Joaquín Soriano la vio por primera vez. El joven y activo militante anarquista era un antiguo minero asturiano, cejijunto, de ojos claros, cuerpo fibroso y cabello lacio. Circunstancialmente se encontraron el uno corriendo al lado del otro. Ambos estaban agitados, totalmente despeinados y con el sudor que corría sobre sus rostros. El muchacho tenía 21 años y al verla quedó cautivado, pues ella lucía un gesto semisalvaje. A lo largo de las semanas siguientes, y no sin dificultades, se ingenió la forma de averiguar quién era Paloma para acercársele. El joven alquilaba junto a sus padres un par de piezas en un conventillo cercano, y de tanto rondar su esquina, consiguió intercambiar un par de veces algunas palabras con ella y llamar su atención. Joaquín Soriano Alanís, así se llamaba. No había terminado su escuela primaria, pero leía asiduamente y se expresaba con corrección. Las charlas, cada vez más frecuentes, abordando temas de los más variados, despertaron una simpatía que pronto devino en amor. Decidido, se presentó ante María de Luján
y solicitó permiso para visitar a su pretendida. Tuvo la habilidad de exponer sus ideas políticas y ello le abrió las puertas del hogar de su futura suegra, pues, si bien siempre discutían respecto de la tercera etapa de la revolución marxista, entre ellos había más coincidencias que disidencias. Además, era español y muy trabajador. ¡Qué mejor! El noviazgo se formalizó y la pareja empezó a frecuentar un patio de baile cercano, situado sobre el Paseo Colón, Le Coq Noir, más conocido como el Patio de la Pecosa. Allí una concurrencia variopinta llenaba la pista de ladrillos, luciendo su habilidad al son de tangos bien pícaros, como se estilaba entonces. Como su madre, Paloma llevaba siempre la rosa roja en su pecho. Y a pesar de que ninguno de los dos sobresalía en la danza, la sola presencia de ella atraía las miradas de todos. La única que competía en hermosura con la galleguita era una francesa ricachona que tenía a varios comiendo de su mano. Se llamaba Yvonne Guisard, y la antipatía entre ambas bellezas no tardó en aflorar. Para Paloma, la estanciera era una zorra burguesa. Para Yvonne, la galleguita era una chienne comunista. Por suerte, nunca llegaron a enfrentarse, pero las miradas entre ambas al cruzarse eran más que elocuentes. La fidelidad y el amor que expresaba Paloma por su Joaquín eran para la estanciera ridícula moralina de clase baja. La conducta ostentosa y liberal de Yvonne era para la española cosa de casquivanas de clase alta. En la mesa del Coq Noir, Joaquín bebía vino Carlón, Paloma cerveza con naranja. En la de Yvonne, invariablemente champagne francés. Eso irritaba a la galleguita. Era notorio que ambas tenían fuertes prejuicios que no les permitían ver que hay de todo en todos lados. Confluían en el recinto hombres de la política, del campo, de la ciudad y de todos los estratos sociales. El clima de diversión y tranquilidad era hábilmente piloteado por la dueña del local, Amalia Cardenal, la Pecosa, alguien que había sido una humilde modista a la que un poco de azar y mucho de esfuerzo habían tornado en propietaria. La Pecosa se llevaba bien con todos, porque la vida le había permitido pasar por diferentes estratos, por lo tanto, hablaba con fluidez el idioma de todos. Al cumplir Paloma sus 20 años sin ceremonia religiosa, como correspondía a una pareja de ateos marxistas, celebraron su contrato matrimonial. La fiesta se hizo a la canasta, en el conventillo donde vivía la muchacha. No hubo luna de miel, no hubo vestido blanco de novia, ni manifestaciones de lujo. Fue una velada plena de alegría y naturalidad. La vanidad estuvo ausente y un clima de camaradería y solidaridad reinó toda la noche. La familia Justo, Alfredo Palacio, Nicolás Repetto y muchos otros personajes de las luchas obreras se congregaron en ese festejo. Bailaron tangos, pasodobles, rancheras y al final, a modo de despedida, entonaron a viva voz los versos de la Internacional. Paloma se mudó al conventillo de Joaquín. Había entrado a trabajar a la misma fábrica donde lo hacía María de Luján y la rutina proletaria era alterada con reuniones políticas y actividades, cuyo objetivo tenían el de difundir sus ideales entre quienes compartían sus mismas penurias y privaciones. En ese ambiente de austeridad nació un año más tarde una niña, Rosa Encarnación Soriano Blanca, fruto del amor de un hogar en el que nunca sobró nada, más que eso, amor. Desde el punto de vista político, fueron escasos los objetivos cumplidos por los socialistas en esos años. Todo se mostraba sin mayores intenciones de cambio. A pesar de haber logrado algunas bancas en el Congreso, los marxistas no habían conseguido las medidas tan ansiadas. En 1912 se sancionó la ley Sáenz Peña que instituyó el voto secreto, universal y obligatorio. Entre tantas desilusiones fue una bocanada de aire fresco para las clases populares argentinas,
pues con gran alegría vieron que el 12 de octubre de 1916 Hipólito Yrigoyen asumió como presidente. El sufragio femenino debería esperar aún casi 40 años para materializarse. Como proféticamente lo escribió Moreno, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre o mujer no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Con el nuevo gobierno la política argentina no cambió demasiado. Las condiciones de explotación laboral no variaron en casi nada. Eso indignaba tanto a Joaquín como a Paloma. Las comidas de fin de semana donde compartían charlas con María de Luján y otros camaradas no hacían más que reflejar el descontento reinante. Para el matrimonio Soriano, las salidas a bailar se interrumpieron casi totalmente. La llegada de Rosita, a pesar de que las abuelas eran bastante colaboradoras, absorbió toda la atención de ambos padres. El escaso tiempo libre que tenían lo dedicaban casi íntegramente a la actividad partidaria. Joaquín participaba en la Fora, Paloma en la UGT, y junto a su madre colaboraba con la doctora Alicia Moró de Justo en la Unión Gremial Feminista. Con Yrigoyen en el poder, para la Pecosa las cosas mejoraron. El Tanito Franconi, su esposo, transformó la casa donde funcionaba el patio de baile en una fábrica de muebles. Por ser un ferviente radical desde muy joven, los contactos políticos le facilitaron varios negocios muy abultados de venta de muebles particularmente escolares. Comenzaron a frecuentar otro ambiente y otro nivel social donde el tango comenzaba a asomarse luego de años de ser música marginal. Muchos de sus nuevos conocidos admiraban la destreza de la pareja al ingresar a la pista de baile. Sin embargo, tanto ella como él continuaron ayudando a todo aquel que los necesitara. Ni Amalia ni el Tanito olvidaron sus orígenes, y a pesar de haber pelechado, siguieron siendo leales a su gente. Paloma nunca imaginó lo importante que sería la pareja en su vida. Argentina no era ajena a los hechos que enlutaban el planeta. La Primera Guerra Mundial afectaba al país desde todos los puntos de vista. La economía florecía a nivel de exportaciones. La industria nacional surgía vertiginosamente para cubrir las demandas internas y externas, debido a la escasez de oferta en el exterior. En esos años, todo el esfuerzo fabril de los países beligerantes se volcaba a las necesidades militares. Era una oportunidad de oro para las naciones neutrales como Argentina. Sin embargo, por otro lado, había hogares desgarrados por la pérdida de familiares víctimas de la sinrazón. La enorme masa inmigrante proveniente mayoritariamente de Europa lloraba en la intimidad a sus muertos. Excepto en Francia y en un sector del socialismo italiano liderado por un diputado llamado Benito Mussolini, que en pocos años sería mundialmente conocido, la izquierda internacional se oponía a la lucha. Para ellos, la guerra era, en consonancia con lo sostenido por Karl Marx, un conflicto de intereses que ponía a proletarios de unos países contra proletarios de otros países solo para beneficiar a los burgueses capitalistas. La guerra era algo sin sentido, que enfrentaba a camaradas entre sí. La frase, proletarios del mundo, uníos, sonaba muy fuerte en las mentes de quienes llevaban sobre sus espaldas el peso mayor de esa locura global. Pero la situación internacional comenzó a dar un giro a partir de octubre del 17. En la lejana Rusia, una revolución popular derrocó al zar Nicolás II. Participaron varios sectores de la política de ese país, pero en poco tiempo los bolcheviques se hicieron con el poder. Rusia pactó la paz con Alemania y esa paz le permitió a Lenin poner en marcha una reforma total
que se proyectó a todos los continentes. Los socialistas, comunistas y anarquistas del mundo vieron una esperanza de poner en marcha en sus respectivas naciones la definitiva revolución, y en función de ello, las luchas obreras se incrementaron inmediatamente, alentadas desde Moscú por la dirigencia bolchevique. Argentina no fue la excepción, y pasado poco más de un año de la Revolución Rusa, estalló una huelga en un establecimiento metalúrgico que se propagó a numerosos sectores, dando comienzo a la llamada Semana Trágica. Efectivamente, en diciembre de 1918, obreros de tendencia anarquistas, entre los que estaba Joaquín Soriano Alanís, iniciaron una huelga en los establecimientos metalúrgicos Bacena. El motivo del paro de actividades fueron las precarias condiciones de trabajo y desde un primer momento, tanto Paloma como María de Luján lo alentaron a la lucha. Precisamente, dichas luchas dieron origen a la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos, agrupación anarquista liderada entre otros por Juan Zapetini, de quien Joaquín era un colaborador cercano. Pero la bomba estalló a principios de enero, momento en que los dirigentes fabriles se negaron a tratar un petitorio presentado por los obreros solicitando mejoras en las condiciones de trabajo. Alfredo Bacena, titular de la firma, no contento con ello, contrató los servicios de personal de choque parapolicial y de agentes rompehuelgas que intentaron violentar la voluntad de la Sociedad de Resistencia. La respuesta no tardó en llegar. Grupos de huelguistas interrumpieron el flujo de materias primas que llegaban a la fábrica, a los efectos de quebrar la voluntad de los patrones. Los barrios aledaños se solidarizaron con los operarios, y con nulo criterio político, el gobierno radical autorizó a los Bacena a entregar armas a sus leales para que aseguraran la llegada de los mencionados materiales desde los galpones depósitos a los talleres donde se manufacturaban. El 15 de enero se escuchó el primer tiro de los miles que se oirían en esos días. Hasta uno de los propietarios participó en los hechos de violencia, disparando contra un trabajador. La primera víctima fatal murió ahogada en el riachuelo, intentando huir de un piquete de rompehuelgas que lo perseguía. La seguidilla de muertos y heridos no se detuvo. Grupos de anarquistas, a quienes se sumaron vecinos, levantaron barricadas y rompieron los caños de agua para inundar las calles. Entre ellos estaba Joaquín, a quien las autoridades ya tenían bien fichado. La violencia se incrementó y el 5 de enero murió el primer policía, lo que dio motivo a las fuerzas del orden para asumir el problema como propio. Debía vengarse al uniformado fallecido. Las balas volaron hacia uno y otro bando. Solamente el día 7 de enero, a lo largo de 2 horas, más de 2.000 proyectiles fueron disparados en la fábrica y en las viviendas de madera de los obreros ubicadas en el barrio. La masacre se había desatado. Funcionarios gubernamentales intentaron establecer una tregua para iniciar negociaciones que terminaron fracasando debido a la indignación popular. El velatorio de las víctimas tuvo una concurrencia multitudinaria. Gente de todos los sectores de la ciudad se allegaron al barrio de Nueva Pompeya para condolerse con los familiares de los fallecidos, enarbolando banderas rojas. El clima era totalmente fúnebre. Paloma se vistió de luto sin saber que ese luto pronto tendría para ella un significado mucho más particular. La población de Buenos Aires se polarizó a tal punto que en algunos barrios se organizaron milicias patrióticas que con un inédito hasta entonces nivel de xenofobia salieron a las calles a reprimir a obreros e inmigrantes, especialmente judíos. Una suerte de locura generalizada se adueñó de Buenos Aires. Fueron saqueadas armerías y los enfrentamientos se incrementaron. Las mutuas acusaciones se multiplicaron. Las muertes se proyectaron hasta el barrio de Once, donde los inmigrantes judíos, en su desesperación por salvar sus vidas, gritaban en mal castellano: «Yo argentino»,
dando origen, según algunos, a la expresión popular. Se produjeron vejaciones, robos, asesinatos y toda suerte de actos violentos, fruto de la demencia de ambos bandos. Finalmente, la rebelión fue sofocada con un saldo impreciso de muertos y heridos. Algunas fuentes hablaban de más de 1.300 víctimas fatales y varios miles de heridos. Fueron incendiados edificios, bibliotecas, locales partidarios, viviendas particulares y muchos otros daños. Más de 50.000 personas fueron detenidas, entre las cuales, como es de suponer, se encontraba Joaquín Soriano Alanís. Poco tiempo después de la detención, una desolada Paloma recibía la noticia de que su esposo era deportado a la cárcel de Ushuaia. En un buque de la Armada, durante el otoño de 1919, lo trasladaron hacia donde cumpliría una condena aún no determinada. Esa pequeña población a orillas del canal de Beagle, la más austral del mundo, vio llegar a cientos de activistas de la tristemente célebre Semana Trágica. El penal de Ushuaia, inaugurado 15 años antes, albergaba casi exclusivamente delincuentes comunes reincidentes de alta peligrosidad y detenidos políticos. En esa oportunidad fue tanta la cantidad de reclusos incorporada que los 380 calabozos que componían los 5 pabellones del penal no fueron suficientes. En función de la emergencia, se habilitaron como tales las caballerizas, donde se alojaron más de 50 presidiarios, que junto a los demás pasaron a lucir el clásico uniforme a rayas. El clima era terriblemente riguroso, la calefacción era insuficiente y las condiciones de vida sumamente duras. Más aún para quienes tenían una salud frágil, como Joaquín, quien ya traía los pulmones debilitados por su trabajo en las minas asturianas. De acuerdo al comportamiento, a las habilidades demostradas y al criterio de los jefes de turno, se les asignaba una u otra tarea a los presos. Una banda de música conformada por reclusos animaba a los habitantes del pequeño pueblo los domingos. En otros casos, se les permitía realizar trabajos de mantenimiento de viviendas particulares o del penal mismo. Pero las características personales de Joaquín no eran precisamente las más favorables para recibir un trato preferencial. Sus fuertes convicciones políticas lo hacían partícipe frecuentemente de acaloradas discusiones con otros reclusos. Tampoco contaba con ninguna habilidad que lo destacara de los demás. Ser minero de oficio no era demasiado útil en ninguna tarea en especial. Terminó siendo transportado en un pequeño tren que se internaba diariamente en el bosque aledaño al penal, a donde los presidiarios iban a echar leña para calentar los pabellones. Nada hacía un poco más llevadero el encierro, ni siquiera la ilusión de una fuga, pues la geografía, el clima y la distancia a los centros poblados más cercanos tornaba inviable semejante locura. La primera carta de Paloma llegó a manos de Joaquín recién por diciembre del 19, casi un año más tarde de su detención. Sus manos encallecidas temblaban sosteniendo las 5 páginas que la galleguita había escrito expresándole su amor, contándole sobre su hija y alentándolo a resistir. Entretanto, las lágrimas del obrero corrían la tinta al caer sobre el papel, pues esa noche Joaquín Soriano Alanís, el asturiano, que había enfrentado a la represión con ejemplar valentía, se quebró y lloró en silencio, leyendo y releyendo la carta de su Paloma. Alma mía, no sé con qué palabras expresarte la tranquilidad que siento al saberte bien a ti y a nuestra niña, pues vosotras sois el único motivo por el cual alimento la ilusión de salir de este maldito lugar, escribió él en su respuesta. Cuán equivocado estaba. Desconocía que tanto su esposa como su suegra habían sido despedidas de la fábrica de cigarros por sus antecedentes políticos. Los patrones, a pesar de que su desempeño como operarias había sido siempre impecable, no querían correr riesgos. Muchos establecimientos se deshicieron de aquellos que podrían alentar una eventual huelga.
Matilde Beltrán también fue echada a la calle. Paloma, al escribir su carta, ocultó la realidad de la situación para no causarle más penurias. La desesperación le invadió y con su madre recurrieron, como antes lo habían hecho, a sus camaradas políticos para lograr algún trabajo que les permitiera subsistir. Un viejo amigo muy personal, el doctor Alfredo Palacios, recomendó a María del Luján para que ingresara como planchadora en la lavandería del Hotel Castelar, ubicado en Avenida de Mayo. A Paloma se le hizo más difícil conseguir trabajo. Deambuló de un sitio a otro cumpliendo diferentes tareas, logrando ganar lo mínimo necesario para alimentarse y vestirse ella y su pequeña Rosa. Las cartas que llegaban a manos de Joaquín pintaban un cuadro idílico que en nada se parecía al infierno de privaciones que sufrían. A ello se sumó el fallecimiento de los padres del recluso, que víctimas de una profunda depresión murieron en pocos meses. El muchacho nunca sospechó la tragedia. Sus progenitores eran analfabetos, por lo tanto, solo tenía noticias a través de su esposa, que en cada epístola incorporaba un párrafo referido a ellos. Pasó todo el verano y la situación no mejoró para Paloma. Hubo días en que la única que comía algún alimento que la abuela obtenía, gracias a la generosidad de los empleados de la cocina del hotel, era su Rosita. El invierno de 1920 llegó más crudo que de costumbre y las nevadas en Ushuaia se adelantaron. Para enfrentar el problema, las autoridades del penal ordenaron que los leñadores realizaran jornadas extendidas en el bosque para abastecer la madera que se quemaría en los meses posteriores. A Joaquín le ardían las manos por el frío al hachar y cada golpe sobre la madera le producía un dolor intenso en los dedos. Una mañana, en que se internó en el bosque más de lo prudente, lo sorprendió una lluvia. Luego de varias horas de exposición al frío y al agua, llegó al pabellón íntegramente empapado. La alimentación, no demasiado abundante, las bajas temperaturas de su celda, las defensas de su cuerpo disminuidas debido al estrés y alguna debilidad latente en su cuerpo, delinearon el cuadro perfecto para que contrajera una fuerte neumonía. Llamó la atención de Paloma que en septiembre no recibió respuesta a su última carta. Supuso una pérdida en las sacas del correo. En octubre tampoco recibió correspondencia. Recién en noviembre, un sobre llegó al conventillo, pero, infaustamente, no era la caligrafía de Joaquín la que rezaba su nombre. Los tipos de una máquina de escribir habían indicado al cartero dónde y a quién debía entregar el sobre. El director del penal le informaba que Joaquín, víctima de la enfermedad, había muerto. Ella quedaba con María de Luján y Rosita, que solo contaba con 6 años. La historia se repetía, pues al igual que su madre, 22 años antes, Paloma era ahora una viuda joven con una pequeña que criar. El mundo le cayó encima y a pesar del inmenso dolor que sintió al confirmar una sospecha que íntimamente tenía, pero que se negaba a reconocer, ni siquiera una lágrima cayó de sus ojos. La convicción de saber que Joaquín había sido leal a sus ideales y que su muerte era consecuencia de una lucha justa la consoló hasta sus últimos días. Pasaron los meses y la situación para Paloma se tornó cada vez más apremiante. Día a día se hacía más cuesta arriba alimentar a la niña. Agotó todas las posibilidades y pidió ayuda a cada persona que creyó podría solidarizarse con ella. Se sabía hermosa y en algún momento se le cruzó por la mente buscar, como diría un tango después, un bacán que la acamale y tenga peso duradero. Era en cierto modo una forma de prostituirse y a ella la sola idea le repugnaba. Estaba entrando en la desesperación y por primera vez sintió la necesidad de rogar a algo superior por ayuda.
Sin saber qué hacer para resolver el problema, salió una tarde a ver si conseguía unas monedas. Caminaba por la calle preguntando en cada negocio si ofrecían algún trabajito. Pasaban las horas y la preocupación la torturaba. Sin pensarlo, entró a una iglesia. Nunca había rezado, jamás había pedido a Dios nada, ni siquiera en los momentos más duros de sus luchas obreras, pero esta vez era distinta porque estaba Rosita de por medio. Contrariando su ateísmo, se acercó a un reclinatorio frente a un Jesús crucificado y oró a su manera. Clavó sus ojos en la vítrea mirada de la escultura que la observaba con gesto adolorido y dijo en voz baja: Nunca te pedí nada, siempre luché por ser una persona honesta. Solo hice daño a quienes nos hacían daño. Tampoco sé muy bien por qué estoy aquí arrodillada, pero si de verdad eres quien eres, te ruego que me tiendas una mano. Ni siquiera se persignó luego de su rezo porque no sabía cómo hacerlo. Se levantó y al llegar al portal, alguien exclamó: «Gallega, ¿qué haces ahí adentro si vos no crees en nada?». Era la Pecosa, quien se acercó, le tomó ambas manos y dijo: «Me enteré de lo de Joaquín, no sabes cómo lo siento». Por primera vez en el tiempo transcurrido desde la muerte de su esposo se le humedecieron los ojos a Paloma. Abrazó a su amiga y llorando en silencio descargó por varios minutos toda la angustia acumulada. «Andas en la mala, ¿no es así?», preguntó Amalia. Paloma guardó silencio, asintió con la cabeza y bajó la mirada. «Quédate tranquila», la calmó la Pecosa. «Yo te voy a sacar del charco. En la fábrica necesitamos gente con ganas de laburar, y sé que a vos eso te sobra. Esta noche hablo con el Tano. Presentate mañana a primera hora». A pesar de que nunca abandonó sus ideales, jamás volvió a participar de una huelga. Solo el hecho de pronunciar esa palabra le traía a la memoria la imagen de su gran compañero de luchas. Aquel amor de quien nunca nadie ocupó el lugar. La mesa guardó silencio por un buen rato. La anciana tomó la rosa de plata esmaltada en rojo que llevaba en el ojal, la besó, tomó su copa y brindó: «Va por vos, abuela, y por vos, mamá».